Bien, vamos a ver en este video la diferencia entre potencia eléctrica y potencia mecánica. Anteriormente se explicó cómo sacar la hoja de datos y algo que realmente no está muy comprendido hoy en día es la diferencia entre potencia eléctrica y potencia mecánica hablando de un motor eléctrico. Entonces, en este video se va a conocer el cálculo que está por detrás de estos dos conceptos y cuál es su representación en cuanto a hablar de un tipo de eficiencia, ya sea IE1 o IE2, IE3, IE4, hablando del estándar IEC 634, y vamos a hacer una comparativa entre dos motores y su consumo en potencia eléctrica, comparativamente de la misma potencia mecánica ambos, pero con diferente eficiencia. Bueno, el primer concepto que debemos conocer es el factor de potencia. El factor de potencia es la relación existente entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia activa se mide en vatios y la potencia aparente en voltampere, ¿no? Entonces esta fórmula que ustedes ven, potencia en kilovatios por mil sobre raíz de 3 de voltaje por I, da como resultado un valor comprendido entre 0 y 1, que es conocido como factor de potencia. Y la potencia en un sistema trifásico, por eso es que raíz de 3 está ahí en color rojo, es igual a voltaje por corriente por el factor de potencia, que es coseno de phi, por raíz de 3. Entonces estos dos conceptos vamos a desglosar un poquito acá. Acá tenemos la misma placa del motor eléctrico, un motor eléctrico IE1. Acá estamos hablando de motor eléctrico y vamos a resaltar algunos conceptos bastante importantes acá. Por ejemplo, este motor es trifásico y tiene una potencia mecánica de 90 kilovatios o 125 HP, ¿no? Esos son los valores que vamos a resaltar. Ahora, también necesitamos resaltar que el voltaje de trabajo en delta es 380, ¿sí? El voltaje en estrella obviamente sería 660, pero vamos a trabajar con 380, solamente delta. Y el consumo de corriente en régimen al 100% de carga de este motor eléctrico es de 164 amperios. Entonces, un cuarto concepto que necesitamos saber es que el factor de potencia es de 0.89 en este motor y el rendimiento de 93.7. Entonces anoto todos estos valores y estos valores voy a relacionarlos y vamos a definir cuál es la potencia eléctrica y cuál es la potencia mecánica de este motor. Bien, esos son los valores que yo he sacado y vamos a empezar a hacer los cálculos necesarios. Anteriormente les he mostrado esta fórmula, ¿no? Que potencia es igual a voltaje por corriente por coseno de phi por raíz de 3. Entonces, reemplazando los valores que tengo, calculamos que la potencia es igual a 380 por 164, ¿sí? Que vendría a ser 164 amperios, ¿sí? 164 por el coseno de phi, que es 0,89 por raíz de 3. Si yo calculo estos valores en esta calculadora, multiplico 380 por 164 por 0,89 por raíz de 3, tenemos el valor de 96.067 y este valor de 96.067 está en vatios, ¿sí? 96.067.85. Esta potencia que hemos calculado ahorita es la potencia eléctrica del motor. Sin embargo, en la placa nosotros hemos leído 90. Ese valor de 90 es la potencia mecánica. Entonces, ¿cuál es la relación entre potencia eléctrica y potencia mecánica? La relación entre potencia eléctrica y potencia mecánica básicamente es que la potencia mecánica es un porcentaje de esta potencia eléctrica se convierte en potencia mecánica y el resto se transforma en calor. Y esa relación está en esta fórmula. Potencia mecánica es igual a potencia eléctrica por rendimiento o eficiencia, ¿sí? Que se anota con la letra ETA o también como EFF. Entonces la potencia mecánica sería 96.67 vatios, .85 vatios por
0.937 y ese valor de 0.937 es dividiendo 93.7% entre 100, que es el rendimiento que nosotros hemos anotado en la placa del motor. Haciendo esta división tenemos que la potencia mecánica es de 90.015 vatios. Redondeando 90.015 vatios, estamos hablando de 90.015 kilovatios. En otras palabras, 90 kilovatios, que es lo que ustedes ven en la placa del motor. Entonces, lo que se ve en la placa del motor es potencia mecánica y no es lo mismo que potencia eléctrica. Es muy importante saber esto, porque se confunde bastante lo que es potencia mecánica y potencia eléctrica. Generalmente hacen algunas personas el cálculo con la potencia mecánica y no es lo correcto. Ahí tenemos una gráfica que está definida para motores de 4 polos dependiendo de qué eficiencia tiene, ¿sí? Eficiencia I1, I2 y I3. Y allí en el eje de las abscisas están las potencias en kilovatios y en las ordenadas está la eficiencia porcentual. Entonces, por ejemplo, el motor anterior era de 90 kilovatios, si ustedes se fijan, y el rendimiento, si es un motor IE1, debería estar en torno al 93% más o menos, ¿no? Y básicamente sí se cumple. Entonces, esta gráfica nos va a ayudar a entender un poco la comparativa entre dos motores de la misma potencia, pero de rendimiento distinto o eficiencia distinta. Entonces acá hemos sacado la hoja de datos de un motor eléctrico, eficiencia IE3, eficiencia premium, ¿sí? Si no saben cómo sacar esta hoja de datos, pueden hacer clic en el enlace que está acá arriba. Ahí explico paso a paso cómo sacar la hoja de datos de un motor eléctrico. Bueno, ahí de la misma forma estoy anotando cuál es la la potencia, el voltaje, la corriente, el factor de potencia que está ahí al lado del rendimiento al 100% y también la eficiencia. Estos son los datos del motor IE3. Lo mismo vamos a hacer para un motor también de 30 kilovatios, pero esta hoja de datos es para un motor IE1, no es IE3, es una eficiencia estándar IE1, de la misma potencia pero eficiencia estándar. Entonces vamos a anotar otra vez los valores de este motor, que también es de 4 polos, al igual que el anterior motor. La potencia mecánica es de 30 kilovatios también, voltaje 380, corriente 60 amperios, factor de potencia 0.83 al 100% de carga y la eficiencia 91.5. En futuros videos voy a explicar todo lo referente a todos los conceptos de motores eléctricos y también las curvas que ustedes están viendo en esta hoja de datos. Ahora vamos a comenzar a hacer el cálculo de la comparativa entre estos dos motores. Vamos a anotar algunos datos, primero del motor IE1, que hemos mostrado ya su hoja de datos, como también del motor IE3, eficiencia premium, ¿no? IE1 es eficiencia estándar, IE2 alta eficiencia, IE3 eficiencia premium. Entonces comenzaremos a anotar los valores de todos los valores que hemos sacado de cada uno de estos motores de su hoja de datos. Primero la potencia mecánica del motor IE3, que es de 30 kilovatios, el voltaje 380 volts, la corriente es de 60.1 amperios, el factor de potencia de este motor IE3 al 100% de carga es de 0.81 y la eficiencia o rendimiento de este motor IE3 es de 93.7%. Vamos a ver que la eficiencia en un motor IE3 es premium, es mayor a la eficiencia del motor IE1, ¿no? Anotando los datos también del motor IE1, vemos que la potencia mecánica es de 30 kilovatios, el voltaje es también de 380, la corriente es de 60 amperios, el factor de potencia de este motor IE1 es de 0.83
y el rendimiento de este motor es de 91.5%. Entonces, si nosotros comparamos el rendimiento, vemos que el rendimiento del motor IE1 claramente es inferior al rendimiento del motor IE3. Por ende, tengo un ahorro de consumo eléctrico superior en el motor de eficiencia premium, ¿no? A la larga, el consumo eléctrico, que vamos a ver en algún video también posterior cómo se calcula, del motor IE3 va a ser menor al motor IE1. Entonces, tenemos esta ecuación que potencia es igual a voltaje por corriente por coseno de phi por raíz de 3. Esta ecuación solamente es para comprobar y corroborar que los datos están correctos. Después podemos obviar y podemos usar directamente la ecuación de potencia mecánica es igual a potencia eléctrica por la eficiencia. Reemplazando los datos tenemos 380 por 60 por 0.83 por raíz de 3. Entonces calculando los valores en la calculadora vemos que la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica es de 32.777.32 vatios, ¿sí? Dividiendo entre 1000, es decir, sacando en kilovatios, tendríamos que es de 32.77 kilovatios. Esta es la potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, vamos a calcular con este valor de potencia eléctrica la potencia mecánica. Potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica por el rendimiento. Recordemos que la potencia eléctrica es lo que consume el motor, ¿sí? O la potencia del motor, y parte de esta potencia se convierte en trabajo, en el movimiento mecánico propio del motor, y una parte es pérdida, que se traduciría en calor y básicamente en eso, ¿no? Potencia mecánica es igual a potencia eléctrica por rendimiento. Entonces la potencia eléctrica 32.77 por rendimiento, que era 91.5%, dividido entre 100 sería 0.915. Tenemos que es 29.99 kilovatios y redondeando sería 30 kilovatios, que es el valor que hemos visto en la hoja de datos del motor, ¿sí? Entonces, para el motor IE3 vamos a hacer directamente el cálculo para poder sacar el valor correcto de la potencia eléctrica, ¿no? Directamente con la potencia mecánica y el rendimiento. Para eso vamos a usar la fórmula de potencia mecánica es igual a potencia eléctrica por rendimiento. Como lo que nosotros queremos calcular es potencia eléctrica, despejamos de esa fórmula, tendríamos que potencia eléctrica es igual a potencia mecánica sobre rendimiento. Y básicamente reemplazando los valores vemos que la potencia eléctrica es igual a 30 kilovatios sobre el rendimiento, que es 93.7%. Dividiendo entre 100 tendríamos 0.937, ¿no? Haciendo ese cálculo, ¿sí? 30 dividido entre 0.937, tenemos que la potencia eléctrica es de 32.01 kilovatios, ¿sí? Esa es la potencia eléctrica de este motor IE3. Entonces, si nosotros nos fijamos lo que hemos calculado en el motor IE1 y lo que hemos calculado en el motor IE3, vamos a ver ciertas diferencias en cuanto a la potencia eléctrica. Si ustedes se fijan, el motor IE1 tiene una potencia eléctrica de 32.77 kilovatios y el IE3 tiene una potencia eléctrica de 32.017 kilovatios, ¿no? Entonces, anotando estos valores, vemos que la potencia eléctrica del motor IE1 es de 32.77 kilovatios, ¿sí? Y en el motor IE3 la potencia eléctrica es de 32. En IE3 es igual a 32.017 kilovatios. A grandes rasgos no hay mucha variación, solamente estaríamos hablando de 0,6 kilovatios de diferencia, pero a la larga, si este motor trabajaría por mucho tiempo, obviamente el consumo eléctrico es bastante superior en el motor IE3 que en el motor IE1, ¿no?
Por tanto, podemos decir que 32.77 kilovatios, que es del motor IE1, es mayor a la potencia eléctrica del motor IE3, que es de 32.017 kilovatios. Entonces, estos valores, estos cálculos hemos hecho con la hoja de datos. También podríamos haberlo hecho con la placa del motor, pero es mejor corroborar también estos cálculos con la hoja de datos, ¿no? Allí tenemos la comparativa tanto del motor IE1 con el motor IE3 y vemos que obviamente el motor IE3 tiene una potencia más baja que en el motor IE1, potencia eléctrica, ¿no? Entonces, acá tenemos una gráfica, la volvemos a ver y vamos a verificar estos valores. Tenemos el motor IE3 y el motor IE1. Ambos son de 30 kilovatios, pero el motor IE3 tiene un rendimiento de 93.7% y el motor IE1 de 91.5%. Entonces, si nosotros ubicamos estos dos motores, tenemos esos valores de rendimiento, y si nos fijamos los márgenes de cada IE, de cada eficiencia, índice de eficiencia, vemos que el primero, que es motor IE3, tiene 93.7% y está dentro del margen de la eficiencia IE3, que está normado con la norma IEC 634. De la misma forma, el motor IE1 está dentro de su rango de eficiencia para un rango de eficiencia IE1 de 91.5%. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer, ¿no?, y entender que la potencia eléctrica no es lo mismo que potencia mecánica. Si ustedes ven en la placa de un motor un valor de potencia, ya sea en kilovatios o en HPs, ese valor que ustedes ven en esa hoja de datos es potencia mecánica. Potencia eléctrica se calcula como hemos visto en todo este video, paso por paso, y esa potencia eléctrica sí entra dentro del cálculo energético, del cálculo de factor de potencia de una industria, el factor de potencia global, etc. Entonces es importante diferenciar la potencia eléctrica de la potencia mecánica, no es lo mismo, ¿no? Y con este video espero que les haya ayudado, y también pueden compartirlo, pasarlo a sus colegas, compañeros de la universidad. Si les ha gustado, pueden darle like, suscríbanse, compartan la información para que podamos llegar a más personas. Muchísimas gracias.